¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas que lo tienen todo siguen sintiéndose vacías? Una antigua conversación sobre la riqueza y la felicidad sigue desafiándonos hoy. En un mundo obsesionado con la acumulación de bienes materiales, la historia de un joven adinerado que lo tenía todo, menos paz interior, resuena con fuerza en nuestra era de consumismo. En la actualidad, millones buscan la felicidad en posesiones. El último iPhone, coches de lujo, casas más grandes. La ciencia moderna confirma, estos logros materiales rara vez traen paz duradera. Un estudio de Princeton reveló que la felicidad aumenta con los ingresos solo hasta aproximadamente $75.000 anuales. Más allá de eso, el bienestar emocional se estanca. ¿Por qué? Los psicólogos llaman a esto adaptación hedónica. Nos acostumbramos rápidamente a las nuevas posesiones. La euforia inicial se desvanece, dejándonos en la búsqueda de la siguiente adquisición. Esta paradoja no es nueva. Hace 2 milenios, en los polvorientos caminos de Judea, un joven rico enfrentó este mismo dilema existencial, en un encuentro que quedaría registrado para siempre. Viajemos a la Palestina del siglo I, territorio ocupado por Roma, donde las tensiones políticas y religiosas se entrelazaban con las enormes desigualdades económicas. Si las historias que el tiempo ha intentado borrar te despiertan tanta curiosidad como a nosotros, te invito a suscribirte ahora mismo. Cada semana revelamos misterios ocultos, personajes olvidados y verdades que transforman la forma en que entendemos nuestro pasado. Dale like si quieres seguir explorando juntos. Ahora sí, sigamos con la historia. En este contexto, surgió un maestro llamado Jesús de Nazaret. No un revolucionario armado, sino un sabio cuyas enseñanzas sobre lo material y espiritual desafiaban toda convención. Sus enseñanzas causaban revuelo. Mientras los maestros religiosos tradicionales solían ver la riqueza como bendición divina, este carpintero sugería que podía ser un obstáculo para la verdadera paz. La región de Judea era una sociedad profundamente estratificada. La élite económica, principalmente terratenientes, sacerdotes y recaudadores, representaba menos del 5% pero controlaba casi todo. En este sistema, un joven que la tradición describe como un importante líder comunitario y dueño de muchas posesiones, se acercó a Jesús. Su vida era perfecta en apariencia. Las fuentes describen a un hombre ejemplar que había seguido todas las reglas religiosas desde su juventud. Respetado, adinerado, cumplidor de la ley, pero algo le faltaba. Lo sorprendente es que, a pesar de su privilegio, sentía un vacío interior. Las riquezas materiales no habían llenado su necesidad más profunda, encontrar un propósito trascendente. Este joven hizo algo extraordinario para alguien de su posición social. Corrió públicamente, un acto indigno para un hombre de élite, y se arrodilló ante Jesús, llamándole Maestro bueno. Su pregunta fue directa y reveladora. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida plena? No preguntaba por más riquezas, sino por algo que el dinero no le había proporcionado. ¿Qué respondería este sabio maestro? ¿Le pediría donaciones para su movimiento? ¿Le felicitaría por su éxito? La respuesta sacudiría no solo al joven, sino a todos los presentes. La respuesta inicial de Jesús fue simple, citando mandamientos que el joven ya conocía: no matar, no robar, no mentir, honrar a los padres. Normas básicas que cualquier persona decente cumplía. El hombre respondió con sorprendente sinceridad: todo eso lo he cumplido desde mi juventud. No era arrogancia, sino la constatación de un hecho: había sido un ciudadano ejemplar. Para entender la profundidad de este encuentro, debemos comprender la cultura de la época. La riqueza era vista como señal del favor divino, una recompensa por la virtud y rectitud. Los maestros religiosos enseñaban que la prosperidad era consecuencia directa de agradar a Dios. Este joven había hecho todo bien, según los estándares sociales y religiosos de su tiempo. Las vestiduras del joven habrían delatado su posición: túnicas de lino fino teñidas con púrpura costosa, anillos de oro,
quizás una faja elaborada, símbolos externos de su estatus privilegiado. A su alrededor, la mayoría de la población vivía en condiciones precarias. Campesinos, pescadores, artesanos y jornaleros subsistían con lo justo, mientras la élite disfrutaba de abundancia. En este contexto, aparece Jesús de Nazaret, un maestro que había crecido en la pobreza de Galilea. No poseía propiedades ni riquezas, pero sus palabras atraían tanto a pobres como a algunos ricos. Los testigos describen a Jesús mirando fijamente al joven, con amor. No con juicio o desprecio por su riqueza, sino con genuina compasión por alguien que, pese a tenerlo todo, seguía buscando. Entre los seguidores de Jesús había personas de diversos estratos sociales. Pescadores como Pedro y Juan, un recaudador de impuestos como Mateo, y mujeres adineradas que apoyaban su ministerio. También lo seguían personas marginadas, enfermos, prostitutas, individuos considerados impuros. Este maestro rompía constantemente las barreras sociales establecidas, causando controversia. El momento decisivo llegó cuando Jesús respondió con una invitación radical. Una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, luego, ven y sígueme. No era simplemente una petición de caridad. Era una invitación a abandonar una identidad construida alrededor de posesiones y estatus social, para abrazar una libertad más profunda. El relato describe que el rostro del joven se ensombreció. Se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No pudo imaginar una vida sin los bienes que definían quién era ante los demás. Los historiadores señalan que en aquella sociedad patriarcal, las posesiones no solo representaban riqueza, sino poder, respeto e identidad social. Renunciar a ellas era perder todo eso. Aquí emerge el primer conflicto profundo. El joven descubre que, aunque ha seguido todas las reglas externas, no está dispuesto a soltar el apego interior a sus posesiones y privilegios. Jesús entonces pronuncia una de sus frases más provocadoras. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Los presentes quedaron atónitos. Debemos entender que esta afirmación chocaba frontalmente con las creencias de la época. Si los ricos, supuestamente bendecidos por Dios, no podían entrar, ¿quién podría hacerlo? La perplejidad de los discípulos refleja este choque cultural. ¿Quién podrá salvarse entonces? Jesús estaba desmantelando todo un sistema de valores basado en el éxito material. Este mensaje no quedó limitado a Judea. A medida que las enseñanzas de Jesús se expandieron por todo el Imperio Romano, desafiaron los valores materialistas predominantes en diversas culturas. En Roma, donde la ostentación de riqueza definía el estatus social, estas ideas resultaban revolucionarias. El éxito se medía en propiedades, esclavos y lujos, no en desapego material. En Grecia, donde los filósofos estoicos ya cuestionaban el materialismo, las enseñanzas de Jesús encontraron terreno fértil. Sin embargo, iban más allá al vincular el desapego con un propósito mayor. En Egipto, donde la élite construía monumentales tumbas llenas de tesoros para la otra vida, la idea de renunciar a las posesiones terrenales para ganar un tesoro intangible resultaba desconcertante. Esta enseñanza transformó la visión sobre la riqueza en las comunidades que seguían a Jesús. Los primeros grupos cristianos en Jerusalén compartían sus bienes, creando un sistema económico alternativo. A diferencia de otros movimientos ascéticos que rechazaban lo material por considerarlo impuro, la enseñanza de Jesús no demonizaba la riqueza en sí, sino el apego que esclavizaba el corazón. Este matiz es crucial. No se trataba de pobreza como virtud, sino de libertad interior. La posesión se convertía en problema cuando poseía al poseedor, cuando el medio se transformaba en fin. Es significativo que, tras este encuentro, Jesús no condena al joven ni lo rechaza. Le mira, con amor, incluso sabiendo que rechazaría su invitación. Respeta su libertad de elegir. La tensión en esta historia no es entre ricos y pobres, sino entre atadura y libertad. El desafío era si el joven podría liberarse del peso de sus posesiones o seguiría siendo poseído por ellas.
Algunos críticos han malinterpretado este relato como un rechazo a toda riqueza. Sin embargo, otras historias muestran a Jesús cenando con ricos como Zaqueo, quien decidió compartir sus bienes sin abandonarlos todos. El conflicto central no estaba en tener o no tener, sino en la relación con lo material. ¿Era uno dueño de sus posesiones o las posesiones se habían convertido en dueñas de uno? Es fascinante que tras la partida del joven rico, Pedro exclama: «Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte». Pescadores de clase trabajadora que abandonaron lo poco que tenían. La paradoja resulta evidente. Quienes menos tenían encontraron más fácil desprenderse de todo. Sus identidades no estaban tan entrelazadas con posesiones, privilegios o posición social. La revelación central de esta historia no es que la riqueza sea mala, sino que puede convertirse en la jaula más cómoda y adictiva. Una prisión dorada que nos impide vivir con verdadera libertad. Pero aquí surge una contradicción aparente. ¿No había figuras veneradas en la tradición judía que eran extremadamente ricas? Abraham, David y Salomón poseían grandes riquezas consideradas bendiciones divinas. Esta tensión refleja un contraste profundo. No se condenaba la riqueza en sí, sino cuando ésta se convertía en ídolo. La verdadera pregunta era: ¿qué ocupa el centro de tu vida? Algunos estudiosos sugieren interpretaciones alternativas. La frase, camello por el ojo de una aguja, podría referirse a una estrecha puerta de Jerusalén donde los camellos debían arrodillarse. Otros proponen que la palabra aramea para camello, gamla, podría confundirse con la palabra similar para cuerda. Sin embargo, la mayoría de expertos considera estas interpretaciones forzadas. Una perspectiva diferente sugiere que Jesús no pedía pobreza literal a todos, sino usaba la hipérbole como recurso pedagógico para destacar el peligro del apego excesivo a lo material. Algunos teólogos argumentan que la invitación al joven rico era personalizada. Jesús identificó su apego específico y lo desafió precisamente ahí, no estableciendo una regla universal. A lo largo de la historia, esta narrativa ha generado controversias sobre la relación entre riqueza y espiritualidad. Comunidades monásticas adoptaron la pobreza voluntaria como ideal de vida. En contraste, durante la Edad Media, la Iglesia acumuló inmensas riquezas mientras predicaba sobre los peligros del materialismo, una contradicción que eventualmente desencadenaría movimientos de reforma. El debate continúa. ¿Es posible ser adinerado y espiritualmente libre? Algunas tradiciones argumentan que sí, si la riqueza se considera una herramienta para servir, no un fin en sí misma. Otras perspectivas, como la teología de la liberación, interpretan este relato como un llamado a la justicia social y económica, no solo como una invitación al desprendimiento individual. La evidencia histórica muestra que las primeras comunidades cristianas practicaban diversos niveles de compartir bienes. Algunas mantenían todo en común, otras permitían propiedad privada con generosidad. El contrapunto viene en otros textos donde Jesús no pide renunciar a todo. Al recaudador Zaqueo solo le pide devolver lo robado y compartir la mitad de sus bienes, no abandonarlo todo. Esto sugiere que el problema no era la riqueza en sí, sino la justicia en su obtención y uso. La invitación variaba según la persona y su relación particular con lo material. El argumento más fuerte contra interpretaciones literalistas es que Jesús mismo aceptaba el apoyo económico de seguidores adinerados como Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. La tensión máxima en este relato no es entre pobreza y riqueza, sino entre apego y libertad, entre una vida centrada en acumular o una vida enfocada en valores que trascienden lo material. El dilema queda planteado. ¿Es posible para quienes viven en la abundancia material liberarse del peso psicológico que ésta genera, o inevitablemente distorsiona nuestras prioridades? A lo largo de la historia, esta historia ha inspirado a incontables personas a replantear su relación con lo material. Francisco de Asís, nacido en una familia acaudalada, renunció a todo tras reflexionar sobre ella. Mahatma Gandhi, influenciado por estas enseñanzas, adoptó una vida de extrema simplicidad material a pesar de su educación privilegiada, demostrando que el poder no requiere posesiones.
El legado inmediato de esta enseñanza fue el surgimiento de comunidades que experimentaban con nuevas formas de relacionarse con los bienes materiales, priorizando la solidaridad. Durante los primeros siglos, mientras el cristianismo se expandía por el Imperio Romano, la generosidad radical de estas comunidades contrastaba con la ostentación y desigualdad predominantes. Su impacto fue tan notable que el emperador Juliano, siglo IV, escribió: «Los impíos galileos alimentan no solo a sus pobres, sino también a los nuestros carecen de nuestra ayuda». Este enfoque creó las primeras redes de hospitales, orfanatos y sistemas de apoyo social del mundo occidental, instituciones que más tarde sentarían las bases del estado de bienestar moderno. La influencia de esta narrativa trascendió el ámbito religioso. Filósofos como Kierkegaard retomaron la figura del joven rico como símbolo del dilema ético fundamental entre comodidad y compromiso. En la literatura, León Tolstói, profundamente impactado por este relato, transformó radicalmente su vida de aristócrata ruso para adoptar principios de simplicidad y servicio a los demás. En las artes visuales, desde los frescos de las catacumbas hasta Rembrandt, esta escena ha sido representada como un momento pivotal de decisión humana frente a valores trascendentes. La paradoja del joven rico ha influido incluso en tradiciones no cristianas. El Dalai Lama ha citado esta enseñanza como ejemplo de sabiduría universal sobre el desapego y la compasión. A lo largo de los siglos, la interpretación de este relato ha evolucionado. Durante la Edad Media, inspiró movimientos monásticos que veían la pobreza voluntaria como camino espiritual. Con la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo, esta historia adquirió nuevas dimensiones al cuestionar si el progreso material representaba verdadero avance humano. El movimiento de justicia social del siglo XX encontró en este relato una crítica fundamental a sistemas económicos que priorizan la acumulación sobre el bienestar colectivo. Figuras como Dorothy Day, fundadora del movimiento del trabajador católico, se inspiraron en esta enseñanza para crear comunidades basadas en la simplicidad voluntaria y solidaridad radical. En nuestra era de consumismo extremo, la historia del joven rico resuena con fuerza renovada. Mientras el 1% más rico posee más que el 50% de la humanidad, la pregunta sigue vigente. ¿Qué significaría hoy venderlo todo? Quizás no tanto abandonar posesiones, sino transformar sistemas económicos basados en acumulación ilimitada que devastan el planeta y generan desigualdad. En la sociedad actual, donde el valor personal a menudo se mide por posesiones materiales, redes sociales y apariencias, la pregunta del joven rico cobra renovada relevancia. ¿Qué nos falta realmente? Mientras que el 10% más rico del planeta consume el 59% de los recursos, el mensaje del desprendimiento y la redistribución resuena como una necesidad ecológica, no solo ética. Estudios psicológicos recientes confirman la intuición de esta antigua enseñanza. Más allá de cubrir necesidades básicas, la acumulación material no incrementa significativamente la felicidad. El movimiento de minimalismo contemporáneo, popularizado por figuras como Marie Kondo, refleja un redescubrimiento secular del principio de que menos posesiones pueden significar más libertad. Millonarios como Chuck Feeney, quien donó secretamente su fortuna de 8.000 millones mientras vivía frugalmente, demuestran que algunos han interiorizado profundamente este mensaje. La economía del bien común, propuesta por Christian Felber, busca reestructurar sistemas económicos para valorar la contribución social sobre la acumulación, actualizando este antiguo principio. Comunidades intencionales contemporáneas como Twin Oaks en Virginia o Auroville en India experimentan con modelos económicos alternativos basados en el compartir recursos y minimizar la propiedad privada. El paralelo entre el joven rico y nuestra sociedad es sorprendente. Así como él no podía imaginar vida sin sus posesiones, nosotros apenas concebemos alternativas al consumismo que estructura nuestra identidad. Como él, cumplimos las reglas básicas, pagamos impuestos, respetamos leyes, pero evitamos cuestionar el sistema más profundo de valores que prioriza crecimiento económico sobre bienestar humano y planetario. La pregunta permanece idéntica. ¿Estamos dispuestos a soltar privilegios y comodidades por un propósito mayor? ¿O nos alejamos entristecidos, como el joven rico, aferrados a nuestras posesiones? La crisis climática añade urgencia a esta reflexión.
Nuestro modelo de consumo ilimitado amenaza la habitabilidad del planeta. El venderlo todo hoy podría significar abandonar estilos de vida insostenibles. La neurociencia moderna confirma que experiencias de generosidad y conexión activan centros de placer en el cerebro más intensamente que la adquisición material, validando científicamente esta antigua sabiduría. Estudios como Happy Money, de Elizabeth Dunn, demuestran que gastar en otros genera más satisfacción que gastar en uno mismo, y que las experiencias producen más felicidad que las posesiones. El concepto de abundancia frugal, propuesto por el economista Tim Jackson, ofrece una visión contemporánea: prosperidad redefinida no como acumulación, sino como bienestar, relaciones y propósito. La tendencia global hacia ESG, environmental, social, governance, en inversiones refleja un despertar parcial a estos valores, aunque limitado por las estructuras de un sistema aún enfocado en el crecimiento. El dilema del joven rico sigue vigente. ¿Qué estamos dispuestos a soltar para encontrar libertad verdadera? La pregunta atraviesa siglos, culturas y creencias, interpelando a cada generación. Desde la psicología moderna, podemos entender la reacción del joven rico como un caso de disonancia cognitiva, el conflicto entre su deseo de trascendencia y su apego a la seguridad material. El psicólogo Erich Fromm distinguía entre los modos de tener y ser. El joven rico estaba atrapado en el modo de tener, definiendo su identidad por sus posesiones en lugar de por quién era. Abraham Maslow ubicaría este dilema en la cúspide de su pirámide de necesidades. El joven había cubierto sus necesidades básicas y de seguridad, pero buscaba autorrealización y trascendencia. La psicología positiva contemporánea confirma lo que esta historia sugiere. Las mayores fuentes de satisfacción vital son las relaciones significativas, el propósito y la contribución, no la acumulación. Filósofos como Martha Nussbaum han elaborado sobre este tema, argumentando que una vida buena requiere cultivar capacidades humanas esenciales, no maximizar posesiones o placeres. El filósofo Peter Singer, desde una perspectiva utilitarista, plantea que si podemos prevenir sufrimiento sin sacrificar algo de comparable importancia moral, tenemos el deber de hacerlo. Esta visión actualiza la enseñanza del joven rico. Nuestra abundancia material conlleva responsabilidad moral cuando otros carecen de lo básico. El desapego se vincula así con la ética. Desde el existencialismo, Simone de Beauvoir sugeriría que la verdadera libertad implica asumir la responsabilidad de nuestras elecciones, incluyendo cómo usamos nuestros recursos y privilegios. La filosofía budista ofrece un paralelo interesante: el apego, Tana, como raíz del sufrimiento. La invitación del Buda al desapego resuena con el consejo dado al joven rico. El psiquiatra Viktor Frankl, desde su experiencia en campos de concentración, concluyó que el sentido vital no proviene de placeres o posesiones, sino de trascender el interés propio. Los estudios sobre flow, de Mielik-Csikszentmihalyi, demuestran que los estados óptimos de experiencia humana no dependen de posesiones materiales, sino de inmersión plena en actividades significativas. La paradoja hedónica descrita por Daniel Kahneman explica por qué la búsqueda directa de felicidad mediante acumulación suele fallar. Adaptación hedónica y comparación social neutralizan sus efectos. El filósofo Michael Sandel argumenta que hemos pasado de tener una economía de mercado a ser una sociedad de mercado, donde todo tiene precio pero poco tiene valor intrínseco. Los experimentos de Dan Ariely sobre economía conductual revelan que introducir dinero en relaciones sociales las transforma, sustituyendo motivaciones intrínsecas por transaccionales, empobreciéndolas. La neurociencia social confirma que nuestros cerebros están cableados para la conexión y cooperación. El aislamiento que frecuentemente acompaña la riqueza contradice nuestra naturaleza neurobiológica. El filósofo Charles Taylor identifica el malestar de la modernidad precisamente en la primacía de la razón instrumental y el individualismo sobre valores comunitarios y trascendentes. Hemos explorado cómo una breve conversación ocurrida hace 2 milenios continúa desafiándonos hoy. La historia del joven rico trasciende tiempo y cultura, porque toca algo fundamental en nosotros. El dilema permanece vigente. ¿Qué nos impide la libertad interior? No necesariamente riquezas materiales, sino cualquier apego que nos esclavice: posición social, reconocimiento, comodidad, seguridad.
La neurociencia, psicología y filosofía contemporáneas confirman esta antigua intuición. La acumulación compulsiva refleja vacío interior, mientras que el desapego consciente abre camino a mayor plenitud. La pregunta del joven rico sigue siendo nuestra: ¿qué nos falta para una vida plena? Y la respuesta continúa desafiándonos: soltar aquello a lo que nos aferramos como fuente de identidad y seguridad. En nuestra sociedad, donde el éxito se mide en posesiones, seguidores y apariencias, la invitación a una libertad interior basada en el desapego material representa una revolución silenciosa pero profunda. Como sociedad, enfrentamos el mismo dilema que aquel joven. Sabemos que nuestro modelo de consumo es insostenible, pero nos alejamos, entristecidos, porque tenemos muchas posesiones a las que renunciar. La enseñanza no es simplemente desprenderse de cosas, sino liberar el corazón de sus ataduras. No tanto sobre tener menos, sino sobre ser más presentes, más conscientes, más libres. Esta sabiduría trasciende religiones y filosofías. Desde el estoicismo hasta el budismo, desde Epicuro hasta Thoreau, encontramos la misma intuición, la simplicidad voluntaria como camino hacia la libertad. El verdadero desafío no es material sino psicológico. ¿Podemos imaginar una identidad y seguridad no basadas en lo que poseemos? ¿Podemos valorarnos por quienes somos, no por lo que tenemos? ¿Qué pasaría si, a diferencia del joven rico, aceptáramos la invitación? No necesariamente vendiendo todo literalmente, sino liberándonos del apego excesivo que esclaviza nuestro potencial. La historia no nos dice qué ocurrió después con aquel joven. Quizás eventualmente encontró el valor para soltar. O quizás, como muchos de nosotros, siguió buscando plenitud donde nunca podría hallarla. La invitación permanece abierta para cada generación. Descubrir que la verdadera riqueza no consiste en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de compartir, crear y experimentar libremente. Te invitamos a reflexionar. ¿Qué muchas posesiones, materiales o psicológicas, te mantienen cautivo? ¿Qué te impide seguir tu propósito más auténtico? ¿A qué tendrías que renunciar? Quizás la verdadera sabiduría no está en extremos de austeridad o abundancia, sino en una relación consciente con lo material. Usar sin ser usado, poseer sin ser poseído, disfrutar sin depender. Si este video te ha hecho reflexionar, compártelo con alguien que pueda beneficiarse de esta conversación. En un mundo adicto al consumo, cuestionar nuestra relación con lo material es revolucionario. Suscríbete para más exploraciones profundas sobre sabiduría antigua que sigue transformando vidas hoy. Porque la verdadera riqueza está en comprender qué nos hace realmente humanos y libres.